siguiente punto que vamos a tratar son los elementos y estructuras del cuestionario. Ya hemos visto en el punto anterior los puntos más importantes a la hora de redactarlo y de darle una forma, y ahora pues vamos a ver cuál es esa estructura. El primer paso que debemos seguir es diseñar un borrador o un boceto indicando qué aspectos intentamos abarcar y cómo se va a distribuir los elementos en las diferentes áreas de contenido. Lo siguiente importante es decidir el formato de las preguntas, que también veréis en muchos canales de marketing. Las preguntas de los cuestionarios o de entrevistas las llaman ítems. Lo digo por si en algún momento digo esa palabra y no sabéis a lo que me estoy refiriendo. Su distribución, tenemos que ver cuál va a ser, si va a ser una distribución general, la longitud del cuestionario, el número me refiero a la longitud con el número de preguntas que vamos a realizar, cuál será su forma de aplicación, cuándo se efectuará, las instrucciones, y tiene que tener unas instrucciones a seguir el cuestionario. Eso es importante porque si no, a lo mejor la persona entrevistada, si lo tiene que hacer mediante un cuestionario escrito, no sabe hacia dónde dirigirse. La puntuación que vamos a usar, cómo vamos a puntuar cada pregunta, también indicarlo en las instrucciones, y bueno, pues todo esto condicionará el tipo de preguntas a utilizar. La distribución general del cuestionario tendrá en cuenta el orden que van a llevar las diferentes ítems o preguntas. En cuanto a la forma de obtener la información, podemos hacerlo por escrito, en grupo o individualmente. Se puede hacer mediante entrevistas personales, de una persona a otra, un cuestionario por correo o teléfono, como ya hemos hablado antes, las diferentes formas de realizar el cuestionario o la entrevista. Y la forma como se quiera obtener la información condicionará la presentación y el formato del cuestionario. No es lo mismo enviar un cuestionario por correo, ya sea electrónico o ordinario, que hacerla telefónicamente, que estar en la calle con una carpeta y preguntarle a la persona y ser tú el que rellenas las preguntas. Como es muy posible que se tengan que descartar muchas preguntas, en la preprueba que hemos comentado en el punto anterior debemos elaborar el mayor número de preguntas posibles para luego, a la hora de descartar, que no nos quedemos con un cuestionario que no nos sea relevante para después sacar una información. Por lo menos hay que sacar el triple de preguntas de las que luego realmente se van a hacer. Si tenemos pensado hacerle 10 preguntas al entrevistado, pues mínimo hay que hacer 30. Una vez que se ha aprobado el cuestionario dentro de una muestra ficticia, que serán nuestros compañeros, pues se eliminan las preguntas que creamos que pueden causar algún tipo de conflicto, o se redactan de nuevo por si pensamos que la forma de llegada no ha sido la correcta. Y bueno, pues ahora el siguiente punto es que es muy importante, son los tipos de elementos del cuestionario, ¿vale? Qué tipos de preguntas puede haber dentro de ese cuestionario y cómo se clasifican, ¿vale? Tenemos las preguntas introductorias, que serán las del principio, las preguntas filtro, que serán preguntas que la persona que las recibe quizá piense que se está hablando de otra cosa y tú estás intentando recabar la información concreta. Las preguntas de recuerdo, que son preguntas que puedes repetir a lo largo del cuestionario de otra forma, y que así nos ratifiquen lo que ya nos contestaron anteriormente, o así también se puede ver si realmente la persona te está contestando al azar porque le ha dado la gana pararse a hablar contigo un momento, o realmente está interesado en lo que le estás preguntando. Las preguntas de control, que serían pues todo tipo de preguntas que queramos saber de este tema. Tenemos también las preguntas de escala, de comportamiento, de clasificación, la pregunta abierta, que es la que hemos comentado antes, que era la pregunta en la que el entrevistado puede contestar de una manera con sus palabras o explicarse, y luego tenemos las preguntas cerradas, que son las de, por llamarlo de alguna manera, las tipo test. Y bueno, pues luego tenemos las preguntas de creencia o opinión, que esas pueden ser un poquito más subjetivas y recomendamos siempre dejarlas al final de la entrevista para que no parezca un poco violento que entramos directamente en sus ideales o sus formas de pensar. Pues un ejemplo, por ejemplo, de pregunta de opinión sería: ¿qué clase de libro lee? Ahí en ese tipo de pregunta ya te está dando mucha información de cómo es esa persona. Luego tenemos preguntas especificadoras, que son para que te especifiquen directamente lo que quieres saber. Por ejemplo, pues una pregunta estándar especificadora sería: ¿cuántos cigarrillos has fumado al día o ayer? Las acumulativas: ¿qué tipo de tabaco fumó el día de ayer? Si era cigarrillo o pipa o puro.
Es básico que se reflejen los datos de los encuestados. A esto me refiero al nombre de la persona, si se quiere especificar nombre, o aunque la mayoría de las veces suelen ser anónimos, pero bueno, sería la hora a la que se ha realizado el estudio, la fecha, el lugar, si iba acompañado, solo, en la puerta de un supermercado. Bueno, pues todos estos datos son importantes porque esto lo que hará será luego hacernos segmentar al público que nosotros tenemos. Y bueno, pues hasta aquí el punto que hemos tratado. No os olvidéis de suscribiros a las redes sociales y un saludo.